En la cena familiar, mis padres sonrieron con suficiencia: mañana nos mudamos a tu casa. Sin excusas. La hija de la que siempre se aprovecharon sonrió y respondió: de acuerdo. Pero no olviden traer 14.620.000 pesos por la mañana. Sus caras en ese momento. Mi nombre es Sofía Ramírez, y a los 30 años, pensé que por fin había construido una vida libre del control de mi familia. Construí mi carrera desde cero, invirtiendo todo en una empresa tecnológica emergente y convirtiéndola en algo que valía una fortuna. Sacrifiqué tiempo, sueño e incluso relaciones para llegar a donde estoy hoy. Pero para mi familia, nunca fue suficiente. El sábado pasado, en una cena familiar, mis padres se inclinaron, sonriendo con suficiencia, y soltaron una bomba: mañana nos mudamos a tu casa. Sin excusas. Mi hermana, Valeria, recostada junto a su novio, asintió como si ya estuviera decidido. Sus rostros engreídos se grabaron en mi mente, esperando que yo cediera como siempre. Simplemente sonreí y respondí: de acuerdo, pero no olviden traer 14.620.000 pesos por la mañana. La habitación se quedó helada. Lo que no sabían era que yo ya había hecho un movimiento que nunca verían venir. Quédense para ver cómo su plan fracasó estrepitosamente. Antes de sumergirnos en mi historia, díganme desde qué ciudad me están viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Crecer en nuestra modesta casa en Guadalajara se sentía como dos vidas separadas chocando bajo un mismo techo. Yo era la hija mayor, de la que siempre se esperaba que resolviera las cosas, mientras que a mi hermana menor se lo daban todo en bandeja. Mis padres invertían miles en la matrícula de su escuela privada cada año, presumiendo de su potencial a pesar de sus calificaciones mediocre y sus clases ausentes. Incluso le compraron un brillante descapotable rojo, estacionado con orgullo en nuestra entrada, mientras yo caminaba a la escuela secundaria pública con una mochila llena de libros de texto de segunda mano que yo misma pagué. Sus clases de arte, sus viajes de verano a Europa. Mis padres lo financiaban todo, llamándolo una inversión en su espíritu creativo. Mientras tanto, a mí me decían que me las arreglara con lo que tenía. No solo era malcriada, me quitaba las cosas directamente. De adolescente, me pedía prestado el dinero que ganaba cuidando niños, prometiendo devolverlo, pero nunca lo hacía. Una vez, usó la tarjeta de crédito de mis padres para comprar una chaqueta de diseñador de 3,400 pesos, la usó 2 veces y luego la tiró al armario. Cuando la confronté, sonrió con desdén: eres simplemente tacaña, Sofía. Mis padres la respaldaron, diciendo que yo debería ser más generosa como la hermana mayor. Dolió, pero me lo tragué, sabiendo que discutir era inútil. El golpe más duro llegó cuando obtuve una beca parcial para estudiar en el extranjero, en Londres, un sueño que había perseguido durante años. Esa primavera, una factura del hospital por una cirugía de emergencia de mi padre nos golpeó fuerte. Mis padres no le pidieron a ella que contribuyera. Era demasiado joven. En cambio, recurrieron a mí. Renuncié a la beca, me quedé en casa y acepté un trabajo en un supermercado local, pasando productos enlatados para ayudar a cubrir la deuda. Me dieron las gracias una vez y luego volvieron a elogiar su última pintura. Fue entonces cuando supe que siempre sería en quien se apoyarían, nunca a quien celebrarían. Después de eso, dejé de buscar su aprobación. En la escuela, me dediqué por completo a mis estudios, sobresaliendo en matemáticas y ciencias mientras trabajaba de noche. Abrí en secreto una cuenta de ahorros, decidida a construir algo que no pudieran tocar. Para mi último año, había ahorrado lo suficiente para cubrir mi primer semestre de universidad sin su ayuda. Ella, mientras tanto, reprobó la mitad de sus clases, pero aún así tuvo una fiesta de graduación con un pastel de catering que yo nunca podría permitirme. Mis padres aplaudían mientras ella bailaba, ajenos a mí en un rincón, planeando silenciosamente mi escape. No se trataba solo de dinero. Era el recordatorio constante de que yo era invisible, a menos que necesitaran algo. Como cuando arreglé nuestro fregadero que goteaba mientras estaban demasiado ocupados llevándola a la inauguración de una galería, o cuando pasaba los fines de semana dando clases particulares a niños para ganar dinero extra mientras ella gastaba el límite de su tarjeta de crédito en zapatos nuevos. Cada vez que pensaba en confrontarlos, su voz resonaba en mi cabeza: ¿por qué no puedes simplemente alegrarte por mí? Y mis padres asentían como si mis sacrificios fueran simplemente parte de ser la responsable. Mirando hacia atrás,
esos años encendieron un fuego en mí. No iba a permitir que su favoritismo definiera mi futuro. Estudié más duro, trabajé más tiempo y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que se aprovecharan de mí. Esa determinación me sacó de esa casa, lejos de sus expectativas, y me llevó a un mundo donde finalmente podría valer por mí misma. La secundaria terminó y la universidad se convirtió en mi campo de batalla por la independencia, llevándome directamente a la rutina de construir algo real. Me inscribí en una universidad local en Guadalajara con una beca parcial que apenas cubría la matrícula. Para compensar el resto, compaginé 2 trabajos, sirviendo mesas en un concurrido restaurante en la avenida Chapultepec y trabajando como asistente administrativa en un hospital cercano. La mayoría de las noches, sobrevivía con 5 horas de sueño, bebiendo café para mantenerme despierta en las clases tempranas. Mis padres, mientras tanto, pagaban la matrícula completa de mi hermana en una elegante universidad de artes liberales. Ella iba de fiesta con amigos, publicaba fotos de viajes a la playa y nunca se preocupaba por las facturas. Yo veía sus publicaciones durante mis descansos, su sonrisa despreocupada en marcado contraste con mis pies doloridos y mis hojas de cálculo interminables. Una tarde lluviosa en una cafetería del campus, conocí a Mateo Herrera, un estudiante de ingeniería de software con una intensidad tranquila. Conectamos por nuestros horarios apretados, intercambiando historias sobre sesiones de estudio nocturnas y trabajos secundarios. Él había crecido arreglando computadoras para ganar dinero extra, así que lo entendía. La autosuficiencia no era solo una elección, era supervivencia. Mateo se convirtió en mi ancla, la única persona que vio mi empuje y no me juzgó por ello. Íbamos a por tacos baratos después de nuestros turnos, soñando con construir algo más grande que nosotros mismos. Su aliento me mantuvo en pie cuando quería rendirme, especialmente en los días en que el agotamiento hacía que cada paso se sintiera como caminar por el barro. Entre clases y trabajo, me topé con un curso en línea sobre tecnología sanitaria. No era glamoroso, pero encajó. La idea de usar la tecnología para ayudar a las personas a monitorear su salud de forma remota me fascinó. Comencé a hacer prácticas en una pequeña empresa emergente de Guadalajara centrada en una aplicación de seguimiento de la salud, sin sueldo al principio. El equipo era modesto, trabajando desde una oficina abarrotada con sillas desiguales. Invertí mis ahorros, 34.000 pesos reunidos con las propinas del restaurante, en su proyecto inicial, apostando por su potencial. Las noches en vela programando prototipos básicos o analizando datos de usuarios se convirtieron en mi obsesión. No solo estaba aprendiendo, estaba construyendo un futuro que podía controlar. Para mi último año, me gradué con un promedio de 9,2, mi deuda estudiantil más baja que la de la mayoría porque me había dejado la piel trabajando. La empresa emergente me ofreció un puesto a tiempo completo y lo acepté sin dudarlo. Durante los siguientes 5 años, ascendí de becaria a desarrolladora principal, dedicando cada hora libre al crecimiento de la aplicación. Alcanzamos hitos, nuestros primeros 10,000 usuarios, luego un contrato con un sistema hospitalario local. Mi participación en la empresa creció, una mezcla de capital de sudor y pequeñas inversiones de mis ahorros. A los 27, compré un modesto apartamento de un dormitorio en las afueras de Guadalajara, cerca de nuestra oficina. No era ostentoso, pero era mío, pagado sin la ayuda de nadie. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi familia vería lo que había construido y lo respetaría. Así que, a los 28, los invité a visitar la oficina de nuestra empresa emergente cuando alcanzamos nuestro primer millón en ingresos. Mis padres entraron, con los ojos muy abiertos ante los elegantes monitores y el equipo bullicioso. Mi hermana iba detrás, tomando fotos para sus redes sociales. Asintieron, dijeron cosas como, esto es impresionante y lo has hecho bien. Pero luego vinieron las preguntas, demasiado específicas, demasiado ansiosas. Mi padre preguntó sobre la valoración de la empresa, cuánto valían mis acciones. Mi madre insistió, estás ganando buen dinero ahora, ¿verdad? La familia ayuda a la familia. Mi hermana intervino, sugiriendo que podría compartir la riqueza para facilitarles las cosas. Sus palabras sonaban cálidas, pero sus ojos brillaban con algo más. Codicia, pura y dura. Esa noche, despierta en la cama, repasé sus comentarios. Mateo se sentó conmigo, señalando cómo su tono cambiaba cuando hablaban de dinero. No era orgullo, era cálculo. Había pasado años demostrando que no necesitaba su aprobación,
pero ahora veía que no estaban allí para celebrarme. Estaban evaluando lo que podían llevarse. Se me revolvió el estómago al darme cuenta. Había construido esta vida de la nada, y ellos ya estaban dando vueltas como buitres. Ese momento endureció mi determinación. Pasara lo que pasara, protegería lo que era mío, sin importar quién se interpusiera en mi camino. Unos meses después de esa visita, los rumores de mi tía Carmen confirmaron lo que temía sobre la creciente codicia de mi familia. Comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche. La tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, siempre había sido el único pariente que veía a través del favoritismo. Sofía, dijo, con voz baja. Tus padres están en serios problemas. Han acumulado más de 850,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito, todo para mantener a tu hermana en ese apartamento de lujo y financiar sus viajes. Me quedé helada, agarrando el teléfono. Continuó, detallando cómo mis padres habían pagado el apartamento en la azotea de Valeria en el centro de Guadalajara y una escapada de una semana a París mientras sus propios ahorros disminuían. Peor aún, mi tía los oyó hablar de que apoyarse en ti para sacarlos del apuro, contando con el éxito de mi empresa emergente para solucionar su desastre. Al día siguiente, escuché una conversación que me heló la sangre. Mi padre estaba al teléfono en el antiguo salón de nuestra familia, pensando que yo no podía oírlo. Sofía tiene ese apartamento grande ahora, dijo, con un tono cortante. Podemos mudarnos, ahorrar en el alquiler y hacer que ella contribuya más. ¿Es lo justo? Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé detrás de la puerta, con el corazón acelerado, mientras los recuerdos de Valeria pidiéndome prestado el dinero de cuidar niños de adolescente, sin devolverlo nunca, y mis padres encogiéndose de hombros, volvían a mí. No se trataba solo de espacio. Veían mi hogar, mi éxito, como su red de seguridad personal. La traición ardía en mi pecho, más aguda que nunca. No iba a dejar que tocaran lo que había construido. Esa semana, contacté al licenciado Patricio Suárez, un abogado de Guadalajara recomendado por un colega. En su pequeña y ordenada oficina, le expuse todo, el crecimiento de mi empresa emergente, mis acciones y el repentino interés de mi familia. El licenciado Suárez, tranquilo y astuto, valoró mi participación en poco más de 17 millones de pesos. Necesitas proteger esto, dijo, ajustándose las gafas. Estuve de acuerdo. Elaboramos un plan para transferir toda mi participación a un fondo de capital de riesgo por 14.620.000 pesos, un trato limpio que bloquearía mis activos del alcance de cualquiera. Firmé los papeles iniciales en secreto, asegurándome de que la transacción se cerrara antes de que mi familia pudiera interferir. Cada paso se sentía como una armadura, protegiendo lo que había ganado. Lo mantuve todo en silencio, incluso de Mateo al principio. Pero una noche, mientras cenábamos comida para llevar en mi apartamento, me derrumbé. No están orgullosos de mí, le dije, con la voz temblorosa. Solo quieren lo que tengo. Mateo escuchó, con su mano firme sobre la mía, y me recordó que no estaba sola. Él ya había visto la actitud despectiva de mis padres antes, como cuando se saltaron mi graduación universitaria para llevar a Valeria de compras. Puedes con esto, dijo. Siempre has sido más fuerte de lo que ellos creen. Sus palabras me anclaron, sacándome del borde de la duda. Para prepararme para la tormenta que se avecinaba, me apoyé en Sandra Estrada, una colega ingeniosa que se había convertido en una amiga cercana y posible socia de negocios. Durante un café, compartí mis temores sobre las intenciones de mi familia. Sandra, que había lidiado con su propio drama familiar, no lo suavizó. Presionarán más cuando se den cuenta de que no vas a ceder, advirtió. Pasamos horas ideando formas de mantener mi empresa emergente en marcha, incluso si mi familia intentaba sabotearla. Su confianza en nuestro próximo proyecto, una nueva función de la aplicación de salud, me dio enfoque. Con el apoyo de Mateo y la mente estratégica de Sandra, me preparé para la confrontación que sabía que se avecinaba. Mi familia pensaba que podía pisotearme, pero yo estaba lista para trazar una línea que no podrían cruzar. Ese sábado por la noche en la Trattoria del Sol en el centro de Guadalajara, el aire se espesó con tensiones no expresadas. Mis padres se sentaron frente a mí, sus rostros engreídos como si ya hubieran ganado. Mi hermana, Valeria, se recostaba junto a su novio, Ricardo, mirando su teléfono con una sonrisa aburrida.
Mateo se sentó a mi lado, su presencia firme, mientras la tía Carmen observaba en silencio desde el extremo de la mesa. El tintineo de las copas y el murmullo de los comensales cercanos se desvanecieron cuando mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y segura. Sofía, dijo. Lo hemos decidido. Mañana nos mudamos a tu apartamento. Tiene mucho espacio y es hora de que nos ayudes. Mi madre asintió, sus labios curvándose. Es lo que hacen las familias, añadió, como si fuera un hecho consumado. Dejé que las palabras flotaran, mi pulso firme. Había previsto esto, gracias a la advertencia de la tía Carmen y a la maquinación que le había escuchado a mi padre. Sonriendo con calma, dejé mi tenedor. Qué interesante, dije, con voz serena. Porque ya he vendido esa casa por 14.620.000 pesos. Si quieren mudarse, traigan esa cantidad a la mesa. La mesa se quedó en silencio. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos muy abiertos por la conmoción. La sonrisa de mi madre desapareció, reemplazada por un parpadeo de asombro. A Valeria se le cayó el teléfono, su rostro se contrajo con incredulidad. Ricardo simplemente se quedó mirando, su tenedor congelado en el aire. No esperaban que me opusiera, y mucho menos que los superara. Valeria se recuperó primero, su voz aguda. Eres tan egoísta, Sofía. Siempre acaparando todo para ti, espetó, sus palabras goteando veneno. Ricardo intervino, su tono burlón. ¿Qué? ¿Te crees mejor que nosotros? Siempre has estado celosa de Valeria. Sus acusaciones dolían, pero había oído cosas peores mientras crecía. Mi padre se inclinó, su voz fría. Le estás dando la espalda a la familia, dijo. Me aseguraré de que todos en Guadalajara sepan qué clase de hija eres. Su amenaza aterrizó como un puñetazo, con el objetivo de hacerme sentir culpable para que cediera. Mi madre, siempre la actriz, dejó que las lágrimas asomaran. Después de todo lo que hemos hecho por ti, susurró. Sacrificando tanto cuando eras joven. Sus palabras eran huecas. Esos sacrificios no eran nada comparados con los años que había pasado luchando mientras financiaban los caprichos de Valeria. No me inmuté. ¿Te refieres a los sacrificios que yo hice? Dije, con un tono firme. ¿Cómo renunciar a mis sueños para pagar tus facturas? He terminado de ser tu red de seguridad. Las palabras se sintieron como una liberación, años de resentimiento saliendo a la luz. La mano de Mateo encontró la mía debajo de la mesa, su agarre cálido y tranquilizador, instándome a mantenerme firme. La tía Carmen, en silencio hasta ahora, asintió sutilmente desde el otro lado de la mesa, sus ojos firmes y llenos de orgullo. Su apoyo me ancló mientras los rostros de mi familia se retorcían de ira, conmoción y desesperación. Valeria resopló, murmurando desagradecida, mientras mi madre se secaba los ojos, haciéndose la víctima. La mirada de mi padre prometía problemas, pero sostuve su mirada, inflexible. Pensaron que podían intimidarme para que renunciara a mi hogar, a mi vida, pero yo ya había tomado medidas para protegerlo, y ninguna cantidad de culpa o amenazas cambiaría eso. Las consecuencias de esa cena golpearon como una tormenta, implacables e inundándolo todo a su paso. Para el lunes por la mañana, Valeria había recurrido a Facebook e Instagram, pintándome como un monstruo sin corazón. Sofía es demasiado codiciosa para ayudar a su propia familia, publicó, junto a una foto de ella misma con aspecto lloroso. Los comentarios llovieron de sus amigos de Guadalajara, gente que conocía desde la secundaria. ¿Cómo pudiste abandonarlos?, escribió uno. La familia es lo primero, intervino otro. Cada notificación se sentía como una puñalada, y vi cómo antiguas amistades me eliminaban, su lealtad influenciada por sus mentiras. Quería responder, contarles sobre los años que había cargado con las cargas de mi familia, pero me contuve. Entrar en la discusión solo alimentaría su narrativa. Las cosas empeoraron una semana después, cuando mis padres irrumpieron en la oficina de mi empresa emergente sin anunciarse. Estaba presentando una nueva función de la aplicación a Rebeca Montes, mi jefa, cuando sus voces interrumpieron el espacio de planta abierta. ¿Dónde está Sofía?, gritó mi padre, con la cara roja. ¿Merecemos nuestra parte de esto? Mi madre lo siguió, agitando los brazos, gritando sobre cómo les había robado la oportunidad de una vida mejor.
Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par y mis colegas se quedaron helados, sus teclados en silencio. Di un paso adelante, con el corazón acelerado, e intenté calmarlos. Este no es el lugar, dije, con voz baja pero firme. No se movieron, exigiendo que hiciera lo correcto por la familia. No tuve más opción que llamar a seguridad. 2 guardias los escoltaron fuera mientras mi madre gritaba: «Te arrepentirás de esto, Sofía». La humillación ardía, pero me mantuve erguida, negándome a dejar que sabotearan mi trabajo. De vuelta en mi apartamento, me reuní con el licenciado Patricio Suárez, el abogado que había manejado la transferencia de mis acciones. Revisó la documentación, confirmando que el acuerdo de 14.620.000 pesos era sólido. «No pueden tocarlo», dijo, hojeando los documentos. «No hay base para una demanda». Exhalé, una mezcla de alivio y agotamiento. Más tarde, mi tía Carmen llamó, con la voz pesada. Se había enterado de que mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir más gastos de Valeria. Muebles nuevos, otro viaje. Se están ahogando, dijo. Y te están culpando a ti. Negué con la cabeza, el peso de sus decisiones asentándose. Habían creado su propio desastre, pero yo ya no iba a limpiarlo. Esa semana, tomé una decisión. Bloqueé los números de mis padres, y también el de Valeria. No más llamadas, no más mensajes. La decisión se sintió como cortar una cuerda que me había estado estrangulando durante años. Centré mi atención en Sandra Estrada, mi colega y amiga, que estaba lista para lanzar nuestro próximo proyecto, una actualización de la aplicación de salud con un potencial real. Pasamos noches en vela en su casa, esbozando planes, sus ideas brillantes impulsándome hacia adelante. «Ahora eres libre», dijo una noche, entregándome un café. «No dejes que te arrastren de nuevo». Sus palabras calaron hondo y, por primera vez en semanas, me sentí más ligera. La tormenta todavía rugía, pero estaba encontrando mi camino, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. 6 meses después, mientras Mateo y yo desempacábamos cajas en nuestro nuevo hogar en las afueras de Guadalajara, el peso del pasado finalmente se desvaneció. Nos habíamos casado en una ceremonia tranquila en un parque local. Solo nosotros, unos pocos amigos cercanos y la tía Carmen, radiante en la primera fila. Sin una recepción lujosa, sin drama, solo un simple voto de construir una vida arraigada en el respeto mutuo y la independencia. Nuestro nuevo hogar, una acogedora casa de 2 dormitorios con espacio para una futura familia, se sentía como un nuevo comienzo. Pasábamos las tardes organizando muebles, riendo con comida para llevar y planeando una vida que era solo nuestra, libre de las expectativas que una vez me habían encadenado. Con Sandra Estrada a mi lado, invertí la mayor parte de la transferencia de 14.620.000 pesos de mis acciones de la empresa emergente en una nueva empresa, una aplicación de salud avanzada centrada en el seguimiento del bienestar mental. La habilidad de Sandra para la estrategia y mis habilidades de codificación encajaban perfectamente. En cuestión de meses, lanzamos la aplicación, ganando terreno con clínicas locales y alcanzando un hito de ganancias más rápido de lo esperado. Contratamos a 3 nuevos desarrolladores de Guadalajara, su entusiasmo me recordaba por qué amaba este trabajo. Cada noche en la oficina, cada avance se sentía como una prueba de que había tomado la decisión correcta, apostando por mí misma en lugar de dejar que mi familia me agotara. Mientras tanto, mi familia enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Mi tía Carmen, todavía mi único vínculo con ellos, compartía las novedades. Valeria y Ricardo rompieron después de una acalorada discusión por dinero, él se había cansado de sus gastos interminables. Ella se mudó a un pequeño apartamento tipo estudio, trabajando como asistente administrativa en una oficina inmobiliaria local, apenas llegando a fin de mes con un salario modesto. Sus publicaciones en redes sociales, antes llenas de ostentación, ahora mostraban una vida más tranquila, ya no sostenida por las tarjetas de crédito de mis padres. A mis padres no les iba mucho mejor. Para cubrir sus deudas, incluida esa segunda hipoteca, vendieron la casa familiar, la misma en la que había crecido. Se mudaron a un apartamento básico para jubilados, obligados a reducir sus cenas fuera y sus vacaciones. Mi tía Carmen dijo que todavía se quejaban de mí, culpándome de sus dificultades, pero no sentí ninguna culpa. Ellos habían construido su propia jaula. Mirando hacia atrás, vi la verdad con claridad.
Poner límites no fue egoísta. Fue supervivencia. La dependencia de mi familia hacia mí, su suposición de que siempre cedería, los había llevado a este punto. Había pasado años cargando con su peso, desde sacrificios de adolescente hasta sacarlos de apuros con facturas de hospital. Pero no más. Cortar lazos con ellos me liberó para construir una vida rodeada de personas que valoraban mi esfuerzo, Mateo con su apoyo constante, Sandra con su feroz colaboración, la tía Carmen con su fuerza tranquila. Mientras estaba sentada en nuestro nuevo hogar, viendo a Mateo colgar una foto de nuestra boda, sentí una paz que no había conocido antes. Las cicatrices de su traición permanecían, pero ya no me definían. Había elegido la libertad, y valió la pena. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.